Presidente, muchas gracias, señorías. Buenas tardes. Comparezco ante esta Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, como bien ha dicho el presidente, tanto a petición propia del Gobierno como de los grupos socialista, Izquierda Plural y Mixto, con el objetivo de exponer el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y también para explicar distintas medidas que pueden ser adoptadas para los ayuntamientos que atraviesen dificultades económico-presupuestarias especialmente graves. Con carácter previo, quisiera referirme brevemente a la Comisión Nacional de Administración Local que se celebró en el día de ayer, en el cual, con una amplia mayoría, aprobó el informe al anteproyecto de ley, otorgando su apoyo, en consecuencia, el máximo órgano de consulta en lo referido a nuestros municipios. La sesión de ayer, efectivamente, también puso de relieve las opiniones diversas, y al ser diversas, sin duda enriquecedoras, que ha suscitado en los más de 8.000 municipios españoles un texto que es muy revolucionario en su concepción, pero al mismo tiempo es sencillo en su planteamiento, que no es otro que garantizar la sostenibilidad presente y la viabilidad futura de nuestros ayuntamientos. Si, como señalara Occams hace siglos, en igualdad de condiciones, la respuesta correcta es probablemente la más sencilla, la respuesta a la pregunta sobre el origen del anteproyecto de ley, sin duda, podría ser una sola palabra: la necesidad. No una necesidad escudada en la crisis, no una necesidad escudada solamente en la austeridad, sino una necesidad que está fundamentada en la gran necesidad de proteger a nuestros municipios en un contexto económico, social y demográfico que obviamente requiere la adecuación de nuestra administración local a los cambios del presente y a los riesgos del mañana. Este anteproyecto, que es un objetivo de primer nivel del Gobierno, puede no gustar a muchos, incluso me consta, pero sin duda es un documento muy importante. Hoy aquí estamos tratando de dar respuestas a la reclamación de miles de ayuntamientos que, aupados en la bonanza y azotados en la adversidad, ven cómo están sometidos con fuerte virulencia a la inclemencia de la crisis que afecta en su forma de vida, que afecta en sus finanzas. Esto, sin duda, es un problema grave, muy grave y de primer orden, que reclamaba con urgencia una solución distinta, inteligente, creíble y, si es posible, de consenso, pero en todo caso una solución que esté alejada de dogmatismos y que esté asentada sobre la experiencia de la praxis de la vigente Ley de Bases de Régimen Local y que se vehiculara con una respuesta que fuera compacta, homogénea en sus grandes líneas, pero que al mismo tiempo sea capaz de dar respuesta a la heterogeneidad que tiene nuestro mapa local. Y ese objetivo se ha logrado, no sin dificultad, como corresponde a un proyecto de esta importancia. Sin duda no corren buenos tiempos para lo que es la lírica en la política, por lo cual debemos de alejarnos totalmente de posturas demagógicas o de posturas frívolas y tenemos que ir a un proyecto que responda a la necesaria catarsis que precisan nuestros municipios. Decía Churchill en Los Comunes que en la crisis se conoce a los estadistas cuando en aquellos momentos la democracia británica parecía quebrarse y nadie quería apostar por la toma de decisiones. En este sentido, el Gobierno de España prefiere sin duda asumir riesgos y tomar decisiones que sin duda pueden no gustar, pero lo entendemos imprescindibles. En esta crisis en la que todo se cuestiona y nada permanece, este Gobierno, el Gobierno de España, sin duda apuesta por lo local. Apostamos por la administración más cercana para el ciudadano. Sabemos que es la más valorada y tenemos la convicción de que en cualquier pueblo de España, pequeño o grande, este municipio, su ayuntamiento, se ha convertido en un auténtico baluarte del estado del bienestar. España es un país eminentemente municipal, fruto de su compleja orografía, amplias extensiones de terreno, muchas de ellas despobladas, con una escasa densidad de población, lo que lo convierte en el segundo país más grande de la Unión y uno de los menos densamente poblados. Y en este contexto, nuestra idiosincrasia tiene una impronta local, con un fuerte apego
a los valores, a las historias familiares en los cuales generaciones y generaciones de españoles se identifican. La vida municipal, en este sentido, ha conformado buena parte de nuestra forma de ser, de nuestra forma de entender de la realidad y de nuestros problemas, lo cual, a mi modo de ver, lejos de ser un atraso definido por alguno como contrario a los principios de la globalización, entiendo que supone un avance porque tiene la ventaja de engarzar la tradición de nuestro país con los lógicos anhelos de futuro y, por lo tanto, sin perder un ápice de nuestra identidad. Nuestro país hoy, como bien conocen, cuentan con 8.117 municipios, de los cuales 6.794, es decir, algo más del 83%, son de una población inferior a 5.000 habitantes. 922 municipios, es decir, el 11% del total, están en un rango entre los 5.000 y los 20.000 y solo 400 municipios tienen más de 20.000 habitantes. Creo que la conclusión es clara. El 95,1% de los municipios españoles tiene una población inferior a los 20.000 habitantes y de estos, 5.791, es decir, el 71,35% del total, son municipios con una población inferior a los 2.000 habitantes. Nuestro país es, pues, un país de pequeños municipios. Esta realidad municipal, que es la que es, profundamente rica, profundamente variada, ha sufrido en los últimos años fuerte escalado en su realidad económica, fruto de lo que es un proceso de despoblación del campo a la ciudad que nuestro país está viviendo desde hace decenios y con el agravamiento de la crisis económica ha tenido sin duda un fuerte efecto en nuestros municipios. Por ello, entre las más absolutas y primeras prioridades del Gobierno se encontró la reforma de las administraciones públicas, cuya reforma local es una de las partes y constituye una parte esencial, por lo tanto, y un objetivo de primer nivel para el Gobierno. Una reforma que, pese a lo que muchos piensan, no es una reforma para reducir, no es una reforma para recortar, es una reforma para profundizar en lo que funciona y para racionalizar en lo superfluo. Una reforma, en definitiva, que mira lejos porque, como ya indicó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, tenemos que mirar más lejos, más alto, pensar en lo que España necesitará no en el año siguiente ni en el siguiente, sino en los próximos 20 años. El objetivo, pues, es mirar hacia adentro, con mayor altura de miras, en la España que queremos ahora, pero también en el 2020 y en el 2030, y en la realidad municipal que soñamos para nuestro país en un futuro. Tal y como se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, es voluntad y compromiso proceder a esta reforma estructural de todas las administraciones públicas. Y en esta reforma estructural de todas las administraciones públicas, nuestras corporaciones locales deben de tener el rango que se merecen en términos de desarrollo compensado de actividad. Y en este sentido, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propusimos un texto que reconoce el papel fundamental de las corporaciones locales en la configuración actual del Estado y que ofrece al tiempo propuestas a sus problemas económico-financieros. Este objetivo, en un momento como el actual, en el cual el cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidad fiscal es sin duda una prioridad absoluta de este Gobierno, creo que es justo reconocer cómo las corporaciones locales se están esforzando, y mucho, por contribuir a la racionalización de su estructura, que resulta obvio que en muchos casos estaba sobredimensionada. Todo ello con el objeto último de garantizar su sostenibilidad financiera y su viabilidad, tanto presente como futura. El principio de estabilidad presupuestaria. Un principio que está consagrado en el artículo 135 de nuestra Constitución como un principio rector de todas las administraciones públicas, tuvo su concreción, como bien conocen sus señorías, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que exige, en el ámbito de la administración local, adecuar distintos aspectos de su administración, organización y funcionamiento, como también mejorar el control económico-financiero. Señorías, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero del informe del anteproyecto de ley, se dio audiencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, a las entidades locales, asociaciones y sectores que pudieran verse afectados por el ámbito de aplicación de la ley.
y en ese sentido se recabaron los informes de la Comisión Nacional de la Competencia y en el trámite de audiencia se recabaron y recibieron observaciones de las 17 comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y de Melilla. Igualmente también de la Federación Española de Municipios y Provincias y de distintas federaciones y asociaciones regionales de municipios y provincias, así como también de las principales organizaciones sindicales. Por ello, antes de remitir el texto al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen, que pondrá fin al trámite previo a la fase de tramitación como anteproyecto, por el Consejo de Ministros se procede a recabar el informe de la Comisión Nacional de Administración Local que se reunió en el día de ayer, como indicaba al comienzo de mi intervención. Y en esta resulta innegable que, a juicio de todos, es sin duda una ley compleja, trascendental y de gran calado político y, por lo tanto, creo que hay que estudiar, ver y analizar con profundidad el contenido del anteproyecto, como se hizo ayer en la Comisión Nacional de Administración Local. Como ustedes bien saben, partimos de un modelo competencial, un modelo de competencias locales establecido en la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, que está basado en la definición de competencias propias y en las atribuidas por delegación. Este sistema de atribución de competencias, en sus 28 años de historia, ha dado lugar a disfuncionalidades. Ha generado no pocos supuestos de concurrencia competencial entre varias administraciones públicas. Ha provocado la existencia de duplicidades en la prestación de servicios y que los ayuntamientos prestaran al tiempo servicios careciendo de un título competencial específico que les habilitara para ello. El resultado de todo ello, señorías, es sin duda las llamadas competencias impropias, que generaron, consecuentemente, gastos impropios, produciendo una proliferación ineficiente de actividades que duplican, sin duda, las ejercidas por otras administraciones y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria de los municipios. Y todo ello sin que produzca mejora en la prestación y calidad de los servicios y sí un incremento al coste que tenemos que pagar todos y cada uno de los ciudadanos. En definitiva, la actual redacción de la Ley de Bases de Régimen Local plantea varios problemas, como es la ausencia de una definición precisa y acotada del alcalde de las competencias municipales y el hecho que permite la realización de actividades conocidas como impropias, es decir, fuera del ámbito de las que correspondería a un municipio en un ámbito eficiente de las funciones que deben de cumplir los distintos niveles de la Administración. Y además, por si fuera poco, no restringe el ejercicio de las actividades a criterios de eficiencia, ni tampoco de sostenibilidad financiera, ni mucho menos de rentabilidad. Señorías, el objetivo del anteproyecto, pues, es claro. Parte de la idea de que es preciso clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades. Parte de la idea de que es preciso racionalizar la estructura administrativa. Parte de la idea de que es preciso garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y parte de la idea de favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada. 4 objetivos, sin duda, que van a cambiar la forma de ver y de entender la Administración local. Y para ello, la norma incide de forma especial en la estructura de la Administración local, busca el equilibrio financiero y también la eficiencia en el ejercicio de sus actividades, una mayor profesionalidad en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo. Y en concreto estos objetivos se dividen en las siguientes líneas de actuación. En primer lugar, se trata de adaptar la Ley de Bases de Régimen Local a los requerimientos fijados en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, distinguiendo en consecuencia entre lo que son servicios obligatorios y servicios facultativos. Y de esta manera, cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, es cuando se pueden empezar a prestar los servicios no obligatorios. Con esta medida, consagramos en la gestión local algo que entiendo es muy importante y que va a suponer, a mi juicio, un punto de inflexión en la forma de gestionar de lo público. Porque a partir de ahora, ninguna entidad podrá gastar más de lo que se ingrese. En segundo lugar, este anteproyecto actualiza lo que son las competencias municipales.
las separa claramente de las estatales y de las autonómicas. Y gracias a ello, nuestros ayuntamientos van a poder ejercer y desarrollar su ámbito material con un título competencial diáfano que les ampare para ello. En tercer lugar, se potencia el papel de las diputaciones provinciales, con el objetivo de que coadyuven a gestionar los servicios obligatorios mínimos de los municipios inferiores a 20.000 habitantes, fomentando ese principio tan importante que es el de la cooperación interterritorial, lo que sin duda va a permitir garantizar una mejor prestación de los servicios y, sin duda, una financiación más adecuada y más barata de los mismos. Y, en cuarto lugar, se introduce la cultura de la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto coste estándar, como ya sucede en otros países europeos. Coste estándar que sirve para la medición de los servicios que actualmente prestan las entidades locales. Este, sin duda, es un concepto novedoso aquí en España y será de aplicación tanto para los servicios de carácter obligatorio como los no obligatorios, con planes de evaluación que traerán consigo reordenación de servicios, lo cual, sin duda, implica que aquellos que se presten de manera duplicada han de dejar de hacerlo por alguna administración. En quinto lugar, la delegación de competencias siempre, en todo caso y en todo lugar, tendrá que ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual con una cobertura del 100% del coste de servicio que se transfiera. Y no solo eso, sino con una garantía radical del cobro, con el objetivo de tener un mayor control por parte de la Administración que delega, que se reserva los mecanismos de control precisos, pero al mismo tiempo con una seguridad de la Administración que presta el servicio, que tiene la garantía de cobrar inmediatamente la prestación del servicio delegado. En sexto lugar, se incorporan también diversas disposiciones que incentivan el redimensionamiento del sector público local para lograr los objetivos del déficit establecidos, limitándose en consecuencia el crecimiento del sector público local, así como de sus organismos dependientes, y se establece un periodo para que corrijan las situaciones de déficit de estas entidades, debiendo ser suprimidas en caso contrario. Y, en séptimo lugar, se somete a los servicios públicos municipales, a las diputaciones, a los servicios mínimos que presten las mancomunidades y las entidades locales menores a un proceso de evaluación. Todo el sector local, entero. Pasado en consecuencia este informe temporal, en el caso de una evaluación negativa que afecta a esos servicios mínimos, en los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes será causa determinante para encomendar la prestación de aquellos servicios que no sean eficientes a las diputaciones provinciales. En el caso de los municipios con población superior a los 20.000 habitantes, se acordará una fórmula supramunicipal para la prestación de servicios con carácter voluntario, sin perjuicio de la voluntad y de la posibilidad de incorporarse al ámbito provincial, si así lo entienden pertinente. Una adecuada valoración, un adecuado seguimiento en la prestación de los servicios, sin duda, irán en la línea de optimizar la gestión de los mismos en la Administración, de tal suerte que serán los servicios prestados por mancomunidades y entidades locales menores que no superen los criterios de evaluación, también los integrados en la estructura inmediata superior. Y, en octavo lugar, los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de una forma más sostenible, más eficiente. Además, en relación con su gestión directa, se incorpora el requisito de transparencia. Transparencia que implica la inclusión de la publicidad del coste de servicio. Transparencia que implica conocer el apoyo técnico recibido como valoración por parte del interventor, pero solo son los efectos de asegurar el criterio de sostenibilidad y de eficiencia en las propuestas planteadas. Análisis de legalidad, no de oportunidad. La oportunidad corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno elegidos por el pueblo. La legalidad le corresponde a los funcionarios encargados de la intervención. Finalmente, y de extraordinaria importancia, al objeto de lograr una clase política más transparente, más eficaz en la gestión de los públicos,
este anteproyecto modifica distintas cuestiones que se habían producido en los municipios en los últimos años. En primer lugar, se regula un sistema retributivo, un sistema que va a ser homogéneo para los miembros de las corporaciones locales, pero también lo será para los funcionarios locales y también lo será para los directivos del sector público local. Se trata, por lo tanto, de una reforma que tiende a la racionalización, que no es recortadora en absoluto, pero que desde el ahorro del gasto público sin duda va a coadyuvar, va a contribuir a que España vuelva a crecer desde la base de unos nuevos parámetros. Se trata fundamentalmente de profundizar en la estabilidad en el conjunto de nuestras administraciones públicas, garantizando a los ciudadanos, a todos los españoles, que somos los que estamos para recibir esos servicios que nos prestan las administraciones, ese uso eficaz, riguroso y responsable de los recursos que por la vía de los impuestos se financian nuestras administraciones públicas. Por lo tanto, uno de los aspectos más notables de las medidas incluidas en el anteproyecto de ley es el referido al impacto económico. Un impacto económico que debe valorarse, sin duda, a través de las distintas medidas que se prevén en el anteproyecto en relación tanto a lo que es la nueva delimitación de las competencias locales, como también en relación con la vinculación de las que quedan a los principios de sostenibilidad financiera y de estabilidad presupuestaria, cuyo cumplimiento resulta fundamental. Y así, por lo que respecta al ahorro neto en el gasto obligatorio, que recoge los ahorros generados en el ámbito de los servicios públicos propios de los ayuntamientos, que se corresponden a las competencias contempladas en los artículos 25 y 26, y también a los derivados de la limitación de la actividad económica de las entidades locales por razón de la nueva redacción dada en el 86, se determina un ahorro estimado en el periodo 2013-2019 de 2.267,6 millones de euros por la razón de los servicios correspondientes a las competencias previstas en los artículos 25 y 26 y 1.397,6 millones de euros por razón a las limitaciones a la iniciativa económica local del artículo 86. Y, por otro lado, en lo referente al ahorro neto, en uno de los objetivos del anteproyecto, el ahorro neto en gasto impropio, habida cuenta de que el porcentaje de gasto impropio de la planta municipal española se sitúa en una horquilla entre el 18 y el 26%, según distintos estudios realizados sobre la materia, también en el periodo 2014 y 2016 se evalúa en 3.735,1 millones de euros. Pero quiero dejar algo importante. Sin duda, estas cifras, que sus señorías conocen perfectamente bien, están en el Plan Nacional de Reforma, son fruto de un análisis de datos y de estudios. Por eso consideramos que esta cifra es prudente, es francamente prudente, si tenemos en cuenta que con la antigua redacción de la norma y tras realizar los procesos correspondientes de interpretación y conexión jurídica presupuestaria en relación al gasto liquidado en términos solamente de gasto impropio, hay quien calcula que en el año 2011 asciende a la cifra nada menor de 15.000 millones de euros. Por lo tanto, en el escenario planteado en términos de ahorro neto se recoge una cifra de 2.735 millones de euros, que supone del entorno del 21% del gasto liquidado, que corresponde a la cifra total del ahorro neto que se generaría para 3 años y supone un plazo estimado para obtener los resultados de la nueva redacción de la norma. En otra vertiente del ahorro, sí quisiera referirme también al ahorro neto que se produce en relación con las mancomunidades y entidades locales menores. Hemos contemplado, así, el ahorro neto obtenido por la vía de la supresión de mancomunidades y entidades locales menores según porcentaje de comunicación de información a la Administración General del Estado, que es un 85,2% sin comunicación de información ninguna, absolutamente ninguna, oscuridad. Falta de transparencia. En el caso de las mancomunidades es el 50,8%, la oscuridad, la falta de transparencia sobre la gestión de todas estas entidades, como reiteradamente pone de manifiesto en sus informes el Tribunal de Cuentas. Todo ello, sin duda, implicará que la integración en estructuras superiores genera economías de escala y la eliminación de gasto impropio
prestado por estas entidades. En su conjunto, el montante por este concepto recoge una cifra que, comparada con las otras, es menor, pero no es menor, porque se trata del impuesto de los ciudadanos. Son 73,3 millones de euros. Por último, quisiera referirme también a distintas cuestiones en materia de personal. En relación con lo referido a las dedicaciones exclusivas de los concejales, se considera fundamentalmente un sueldo bruto por concejal de los entornos de 3.214 euros. Estamos hablando de 2.250 euros mes en 14 pagas en líneas generales. Y así se plantea el escenario en las grandes ciudades donde los concejales dejan de cobrar todos y cada uno, como ocurría hasta ahora, esa dedicación exclusiva, para, a partir de la aprobación de la norma, solo una parte la vaya a tener. Y en este caso, por prudencia, se supone que en 120 casos, de los situados en una franja entre los 50.000 y los 500.000 habitantes, de los 138 municipios con una población superior a los 50.000 habitantes, 10 concejales dejan de cobrar esa exclusividad, aunque percibirían una dieta mensual de los entornos de 600 euros. Por lo tanto, el ahorro neto generado pasa a ser de la cifra de 66,6 millones de euros. En lo que respecta al personal eventual, el sueldo medio considerado es de unos 42.000 euros brutos anuales. Por lo tanto, su impacto en términos de ahorro neto generado por la nueva regulación, por lo tanto, en materia de personal eventual, estaría en los entornos de 61,5 millones de euros en el año 2014, mientras que en el año 2015, consecuencia de la transitoriedad aplicada para los municipios grandes, los de más de 500.000 habitantes, la cifra ascendería a 17,6 millones de euros. Es decir, por este concepto conseguiríamos ahorrar la cifra no menor de 79,1 millones de euros, que sumada al anterior dicho de los órganos de gobierno locales, es decir, los concejales, estaríamos en los 128,2 millones de euros. Por lo tanto, señorías, y por lo que respecta a los ahorros económicos generados, el ahorro neto total de las medidas contenidas en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local supone un ahorro de 7.129 millones de euros entre los años 2013 y 2015. Es un ahorro grande, un ahorro extraordinario, como no puede ser de otra manera, cuya parte esencial, como antes indiqué, proviene sustancialmente de la eliminación de las duplicidades y de la clarificación de competencias en más de 6.000 millones de euros. Y, sin embargo, quien solo quiera ver en el anteproyecto de reforma local un instrumento de ahorro se equivoca, porque ese no es el objetivo esencial. El objetivo de esa reforma no es la austeridad. Y les voy a explicar la razón. La razón esencial es porque las corporaciones locales ya han cumplido. Es que ya han cumplido con creces sus objetivos. Es que ya han reducido a la mitad, al 0,15% del PIB en el análisis provisional, que en el definitivo aún será menos, el objetivo de déficit que se fijó para el año 2012 y que estaba situado en el 0,3%, como ninguna otra administración. Como ninguna otra administración han cumplido. Por lo tanto, esta reforma local, este anteproyecto de ley, es la muestra del compromiso de este Gobierno con la viabilidad presente, pero también futura de nuestros municipios a través del cumplimiento de los principios emanados tanto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como también los principios que están en la Ley de Transparencia, que están ahora estudiando en esta Cámara y que contiene también un documento en el cual se avanza en lo que es el acceso a la información pública y regulación sobre el buen gobierno. Gracias a todo este conjunto de normas, nuestros municipios, sin duda, lo que no van a hacer es asumir competencias para los cuales carezcan de financiación. Lo que sí se va a hacer es delimitar con claridad el marco jurídico en la Ley de Bases de Régimen Local del 85. Lo que sí se va a hacer es reducir el sector público instrumental, dejándolo simplemente en lo imprescindible. Y lo que sí se va a hacer es esa profesionalización en la estructura municipal. Es, en definitiva, una apuesta por la mejora, para la eficiencia, para la eficacia, para la calidad en la prestación de nuestros servicios públicos en nuestro estado de bienestar, que a nuestro juicio no solo se garantiza, sino que se potencia.
Es, en suma, una apuesta para no perder nuestra identidad, para no perder nuestra historia y que los municipios españoles sigan lo que siempre fueron para generaciones de ciudadanos, una parte muy importante de su vida, una parte muy importante de su historia, una parte esencial de su alma y, al mismo tiempo, sigan siendo la administración más cercana a sus necesidades. Por otro lado, y entre la serie de cuestiones sobre las cuales tengo que dar explicación aquí, desearía hablar también de la situación de especial dificultad por la cual atraviesan distintos municipios españoles y las medidas que está estudiando el Gobierno para actuar y atajarlas. Se citaba en la solicitud de comparecencia la situación por la cual atraviesa el municipio andaluz de Jerez de la Frontera. Un ayuntamiento que, sin duda, está haciendo, en situaciones especialmente graves, un esfuerzo que califico como de colosal para salir adelante y para sanear su gravísima situación financiera. Para que marcar la situación, señorías, decirles que entre los años 2009 y 2011, por ejemplo, su presupuestación debería de ser calificada simplemente de deficiente. Ingresos corrientes se liquidaron por un importe inferior al presupuestado en un 19,8% en el año 2009, un 8,2% en el 2010, un 9,9% en el año 2011. Unos datos que tienen poca explicación, toda vez que los ingresos corrientes del ayuntamiento eran insuficientes para pagar sus gastos corrientes. Además, señorías, el ayuntamiento tan solo pagaba el 64% de las obligaciones que reconocía, mientras que en el caso de compra de bienes y servicios, este porcentaje se reducía drásticamente, al 40,8% de las obligaciones. Pues bien, además, con datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, la deuda a 31 de diciembre del año 2011, últimos disponibles, se elevaba a 245,5 millones de euros, de los cuales 55,7 millones se correspondía con deuda a corto plazo y 189,8 millones con deuda a largo plazo. Unos datos, pues, reveladores de una forma de entender la gestión pública, que podría resumirse en la palabra frivolidad. En el año 2013, y tras los necesarios ajustes que puso en marcha el equipo de gobierno local desde el año 11, con el objetivo de asegurar la viabilidad y sostenibilidad futura del municipio, las cosas, que siguen siendo muy difíciles, son diferentes. La medida de reducción del gasto de personal en un 18% con respecto al año anterior, unido al incremento de los ingresos patrimoniales del cerca del 38%, motivados por el canon, por la concesión administrativa del suministro de agua, atisban sin duda un horizonte más saneado y sobre todo más esperanzador, sin que ello suponga que el ayuntamiento pueda cejar en tibieza alguna en cuanto a las medidas a adoptar en materia de estabilidad presupuestaria. Recordar que en el año 2012 al Ayuntamiento de Jerez le resulta de aplicación una de las medidas más importantes de nuestra historia fiscal, una medida fundamental, una medida que ha servido para mantener y garantizar la supervivencia de más de 150.000 empleos, el mecanismo de financiación para el pago de proveedores. A ese ayuntamiento, a Jerez, este mecanismo de carácter extraordinario le permitió cancelar obligaciones pendientes de pago por importes, señorías, de 325.550.058,53 euros, que se correspondían con la cifra de 14.550 facturas. 325,5 millones de euros solamente en este ayuntamiento. Este ayuntamiento tuvo que presentar un plan de ajuste que, lógicamente, fue valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en consecuencia, se formalizaron las operaciones de crédito por esta cuantía. Sin embargo, la experiencia de este ayuntamiento y la constatación de la existencia de situaciones similares en otros municipios nos lleva a tener que articular, para garantizar la viabilidad presente de muchos de nuestros ayuntamientos, un mecanismo de mayor calado y más estructurado,
ya que existe diversa casuística bajo esta problemática y que desde un punto de vista estrictamente jurídico se incardinan sin duda en el ámbito establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esta disposición, señorías, recoge la posibilidad de acordar medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez que requerirán la aprobación de planes de ajuste específicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que la corporación local deberá de aceptar, teniendo en la misma condiciones particulares en materia de seguimiento, en materia de remisión de información y aquellas otras que se determinan a través de los acuerdos y que sean de adopción y que garanticen, por lo tanto, la implementación de estas medidas de ajuste extraordinarias. Así, por ejemplo, señorías, decirles que existen ayuntamientos que presentan ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos en los últimos 2 años. Existen también ayuntamientos que presentan deudas con acreedores públicos pendientes de compensación mediante retención en la participación de tributos del Estado que son superiores al 30%, lo que deben a otras administraciones públicas de sus respectivos ingresos no financieros, considerando la última liquidación disponible en el presupuesto general de la entidad local. Y también hay ayuntamientos que han contraído una deuda generada por importe de más de 1 millón de euros por préstamos concertados en el marco del mecanismo de pago a proveedores de las entidades locales regulado, como bien conocen, en el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el cual se determinan obligaciones de información, pero también procedimientos extraordinarios para establecer mecanismos de financiación en el pago de proveedores a las entidades locales y que no hayan cumplido con la obligación de pagar estas cuotas trimestrales de los préstamos correspondientes a los periodos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Por ello, las medidas que el Ministerio está estudiando para poner en marcha tendrán que atender la distinta casuística de esta 4 tipologías de municipios que son los que entendemos como están en una situación más delicada y que deberán conectarse con el resto de los mecanismos de apoyo a la liquidez y, sin duda, todos ellos se van a encontrar condicionados al cumplimiento riguroso de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Con qué objetivo? Claro, no se les oculta a ustedes, señorías. No se puede generar un agravio comparativo con aquellas entidades locales que, sin duda, han cumplido con sus obligaciones. Las medidas han de ser, pues, de distinta naturaleza. Van a referirse al ámbito en la participación en los tributos del Estado, no incrementando la financiación por esta vía, sino articulando anticipos que resulten más eficaces de las relaciones en las entidades locales con los acreedores públicos, con el objetivo de poder permitir el cumplimiento por aquellas de las obligaciones que estén contraídas y no hayan sido satisfechas, para lo cual, en cualquier caso, será preciso tener en cuenta, sin duda, criterios que en su caso manifiesten dichos acreedores públicos. También medidas en el ámbito del endeudamiento de las entidades locales, que van a ir desde lo que es una consolidación de la deuda financiera a corto plazo a la refinanciación de las operaciones preexistentes, incluso llegando a la financiación de remanentes de tesorería negativos mediante la concertación de posibles operaciones a largo plazo. La prueba de que hoy, no obstante, están las cosas, sin duda, mucho mejor que antes, es que hoy 6.176 municipios españoles están con superávit. Con superávit. 6.176. Y el volumen de ayuntamientos que están en situación de crisis es inferior a 500. Por lo tanto, el sector público local tiene muchos ayuntamientos que están en superávit y otros que requieren una actuación específica del Gobierno. Y voy concluyendo. Si las comunidades autónomas, y no me caso en repetirlo también, están haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con el déficit, por garantizar la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar desde el máximo respeto a los principios emanados de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se puede decir, y aún con mayor ahínco, por parte de nuestros municipios. No obstante, si quisiera señalar que tras la revisión de los planes económico-financieros correspondientes al 4º trimestre del año 2012, 5 comunidades autónomas, Andalucía, Murcia, Baleares, Cataluña y Valencia, han sido requeridas por la ralentización
en la reducción del déficit para cumplir los objetivos establecidos al objeto de que sean restablecidos. Se publicará en la página web los datos económico-financieros, presumiblemente en el día de hoy, con todo grado de detalle del conjunto del sector autonómico, no solo de estas comunidades autónomas. Termino ya. Señorías, sin duda los ayuntamientos españoles están conteniendo en buena medida los problemas de la crisis y están ayudando, como administración más cercana que son al ciudadano, a resolver diversos problemas que asolan la vida cotidiana de sus convecinos. Por ello, el compromiso del Gobierno local con el municipalismo y la administración local es irrenunciable. Nuestros ayuntamientos sí necesitan saber, y lo saben, y el mecanismo de pago a proveedores ya ha aplicado, y el nuevo que va a aplicarse dentro de breves fechas, sin duda son manifiesto de que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España para salir adelante. Pero ese apoyo, sin duda, como todo el mundo sabe, no puede, no debe, ni va a ser gratuito. Es un apoyo que debe, puede y va a ser condicionado a unos objetivos, al cumplimiento de unos objetivos de estabilidad presupuestaria que tiendan a garantizar su presente y también su futuro. Una condicionalidad que, les recuerdo, no es arbitraria, no es caprichosa por este Gobierno. Es una cantidad que se encuentra ya contenida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde allí ya se establecen unos límites claros y unos objetivos precisos. Hoy, sin duda alguna, el panorama está más claro. Sin duda, la adopción de medidas como esta que les he informado a sus señorías en relación con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local y otras medidas específicas para ayuntamientos en dificultades coadyuva a su solución. Y por ello, como dijera en su día Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, no estamos prediciendo el futuro en absoluto. Lo que estamos intentando es prevenirlo. Y sinceramente creo que desde la implantación en nuestro ordenamiento jurídico del artículo 135 de la Constitución y toda su normativa derivada, lo estamos consiguiendo. Muchas gracias, señorías.